A este tema, la clave, la profecía clave del fin de la historia, ¿cierto? La profecía clave. Y nos vamos a ubicar allí en San Mateo capítulo 24, versículo 15. Vamos a ubicarnos allí en esta lectura. San Mateo 24, 15 dice la Biblia: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Cómo surge el capítulo 24 de San Mateo? El capítulo 24 de San Mateo surge a través de una pregunta que hacen los discípulos al Señor Jesús. Por supuesto que hay todo un trasfondo de por qué ellos le preguntan al Señor tal cosa, ¿no? Ese trasfondo tiene que ver con que Jesús viene anunciando que va a padecer, que va a morir, que al tercer día resucitará. Y él está mencionando que todas estas cosas ocurrirían en Jerusalén. Así que el Señor sube a Jerusalén, y esa semana cuando sube a Jerusalén, Jesús se sienta en el Monte de los Olivos y él empieza a llorar, o más bien a lamentar, ¿no? Y expresa palabras como las siguientes que encontramos en Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Vuestra casa os es dejada desierta. Este trasfondo y todo lo que los discípulos están sintiendo permite de que los discípulos entonces entiendan que las cosas no están bien, que no es normal lo que está ocurriendo, que están sintiendo presagios de algo bastante catastrófico. Y uno de ellos, la Biblia no menciona quién, le hace la pregunta a Jesús. La Biblia dice que los discípulos, San Mateo 24:3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Sí? Aquí está la pregunta. Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Realmente lo que los discípulos aquí quisieron preguntarle al maestro fue: ¿cuándo, Señor? Regálanos la fecha de cuándo serán estas cosas. Mire, esta intención de pedir al Señor fecha nunca ha terminado. Siempre nosotros trabajamos de esa manera y operamos de esa manera, ¿verdad? Cuando usted anuncia algo, la gente inmediatamente espera de manera natural cuándo es la fecha. Cuando Jesús entonces está diciendo, mis hermanos, que Jerusalén no quisiste, vuestra casa es dejada desierta, ellos entienden que se está avecinando un final y preguntan ¿cuándo? Bueno, todos entendemos, mis hermanos queridos, que el Señor Jesús no le da una fecha a los apóstoles, ¿verdad? Él no le da una fecha. Por el contrario, les dice en San Mateo, allí el mismo capítulo, estamos en el versículo 36, pero el día y la hora nadie lo sabe. Bien, cuando Jesús empieza las respuestas del capítulo 24, Jesús está eh, allí uniendo, sincronizando dos eventos. El primer evento tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y el segundo evento tiene que ver con el final de la historia de este planeta Tierra. Son dos eventos que el Señor los une porque dice, porque el Señor en su infinita sabiduría, entonces Él sabe que estos dos eventos se desarrollarán de manera similar, ¿sí?
Miremos algunas similitudes. Entre ellas, mis hermanos, Jerusalén sería destruida por personas externas, no por ellos mismos. El planeta Tierra será destruido, aunque no va a ser destruido en su totalidad como lo registra Jeremías, pero el planeta Tierra, hermano, va a sufrir una destrucción por seres externos al planeta. Tiene que ver, Jerusalén fue destruido por los romanos, el mundo será entonces destruido por la segunda y gloriosa venida de Cristo Jesús. Mis hermanos queridos, en Jerusalén no quedaría piedra sobre piedra, mencionó el Señor. Cuando Cristo vuelva por segunda vez en este mundo no quedará nada de pie. Primera de Pedro lo relata de una manera asombrosa. ¿Sí? Los cielos que ahora vemos, todo pasará como un estruendo, todas las cosas serán consumidas. El cielo se enrollará como un pergamino. La destrucción de Jerusalén, apreciados hermanos, sería un evento en el cual se distinguió porque ellos rechazaron el Mesías. La destrucción del mundo tiene que ver porque el ser humano rechazó la ley de Dios, ¿verdad? Y podemos seguir sacando una serie de similitudes, pero son dos eventos que el Señor Jesús sincronizó, los unió. Él está mencionando, vienen guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, violencia, terremotos, toda esta serie de cosas. Eso también tiene un cumplimiento para el fin de la historia. Aunque el Señor Jesús no les dio la fecha, aunque los discípulos le insistieron, porque antes de la ascensión de Jesús al cielo, que está en el libro de Hechos capítulo 1, hermano, allí nos volvemos a encontrar otra vez con la misma pregunta. Hechos capítulo 1, en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le responde, no os toca a vosotros saber los tiempos, es decir, no les corresponde a ustedes saber la fecha. Oh, mis hermanos, y hubo un apóstol que también se encontró con esta pregunta por parte de un auditorio, de una congregación, y fue el apóstol Pablo. No se registra la pregunta en la Biblia, pero por la respuesta que él da, fue exactamente la misma pregunta. Él escribe allí en 1 Tesalonicenses 5:1, acerca de los tiempos, no tenéis necesidad, hermano, de que os escriba, ¿verdad? Porque le estaban preguntando la fecha. Y a medida que han pasado las épocas, los seres humanos nos gustaría saber la fecha del fin de la historia. Creemos, asimilamos en nuestras conclusiones que si el Señor hubiese dado la fecha, entonces para nosotros sería mucho más práctico, sería algo más objetivo, sería, hermanos, una oportunidad más clara. Pero miren, en la estadística de Dios, en las evidencias celestiales, cuando Dios ha dado fecha a los seres humanos, no le ha funcionado. No le ha funcionado para con nosotros. Por eso el Señor entonces les dijo, pero del día y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo. Pero, apreciados discípulos, les voy a dar una clave. Les voy a dar una clave. Tengan en cuenta esa clave. ¿Cuál fue la clave? San Mateo 24:15, cuando veáis la abominación desoladora que habló, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y sigue diciendo el texto, mis hermanos, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Porque habrá llegado el final. Lo que ustedes quieren saber ahora, bueno, no les voy a decir la fecha, pero les voy a dar esa evidencia. Cuando esto suceda, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entiendan que llegó el final. Oh, mis hermanos queridos,
Los discípulos de Jesús en el primer siglo siempre estuvieron pendientes de esa clave. Siempre estuvieron pendientes de esa señal, abominación desoladora, abominación desoladora. Y cuando algún grupo de personas se convertía al cristianismo, le decían, nuestro Señor Jesús, antes de ascender al cielo, nos dijo que estuviéramos pendientes de la abominación desoladora. Oh, entonces cuando se vea la abominación desoladora, ¿qué debemos hacer? Debemos huir. El Señor nos dijo que huyéramos porque ha llegado el final. Y todos entendían la abominación desoladora. Y se convertía a otro grupo y la gente le explicaba, muy pendiente a la abominación desoladora. Hermanos, cuando llegó la abominación desoladora, los cristianos comprendieron el momento y se escaparon y no pereció un solo fiel, ni un solo fiel pereció porque comprendieron la escena, comprendieron la señal. Antes de mencionarle un poco sobre esta abominación desoladora, permítanme entonces entrar en la otra parte. ¿Por qué el Señor no dio la fecha de su venida? A mí personalmente me hubiese gustado saberla. Pero hermanos, hay razones por las cuales el Señor no dejó la fecha. Y es que la fecha con los seres humanos no funciona. Y cuando el Señor determina hacer algo, mis hermanos, es porque ya Él tiene evidencias que no funciona y determina no hacerlo. ¿Sí? De tal manera, hermanos míos, que hubo un momento cuando bien, mis hermanos queridos, resulta que hay varias ocasiones en las cuales el Señor dio fechas. Voy a tomar dos de ellas y esto nos permitirá entender que es una evidencia fuerte al decirnos que, que la fecha a los seres humanos no les funciona. La primera vez que el Señor determina una fecha es en ocasión del diluvio. La raza humana para ese entonces se ha pervertido, todos los designios de sus pensamientos, todas las intenciones de su corazón, todo lo que pensaban era continuo al mal, tanto que Dios dice, me arrepiento de haber creado al hombre sobre la faz de la tierra. Y toma una determinación muy rara, totalmente extraña para un Dios de amor, pero esa determinación fue, destruiré a la raza humana. Oh, mis hermanos queridos, pero Dios nunca toma esas decisiones sin dar una oportunidad. Así que llama a uno de los fieles, a Noé, y le dice, Noé, constrúyame un arca. Mis hermanos queridos, cuando Dios manda a que Noé construya el arca, dice en Génesis capítulo 5 y Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Vamos al versículo 3, devolvámonos un poco. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Aquí podemos ver la fecha, podemos darnos cuenta cuánto tiempo exactamente determinó el Señor. 120 años. 120 años tiene la raza humana para que se devuelva de su mal camino. 120 años tiene ustedes antediluvianos para que corrijan sus acciones. Mis hermanos queridos, pero tienen 120 años también para que ustedes aprovechen la única oportunidad de salvación que voy a establecer. Fue el arca. Y podemos darnos cuenta plenamente que esa
indicación de tiempo no funcionó. ¿Cuántas personas entraron al arca, hermanos? La Biblia registra que solo 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y la esposa de cada uno de sus hijos. 8 personas. Alguien podrá decir, entonces era que había muy poca gente en la época. No había poca gente. Realmente no había poca gente. Miren, el libro, el capítulo 5 de Génesis es claro al mencionar que Adán vivió 130 años, engendró a un hijo y después de ese hijo tuvo hijos e hijas. Y así lo expresa con cada persona, con cada patriarca. Todos tuvieron hijos e hijas. Así, mis hermanos queridos, que había mucha gente, pero no funcionó el dato de la fecha. Si la gente hubiese sido un poco más racional, hubieran dicho, oiga, se habló de 120 años y ya van 119. Voy a ver de qué es lo que se trata esto. Y si hubiesen acercado a Noé y Noé les habría explicado, mire señores, Dios ha dicho tal cosa. Hombre, por lo menos procuremos estar aquí como pendientes este último año. Pero nadie lo asimiló. Muy bien, no funcionó fecha. Una razón para el Señor decir, yo creo que es mejor que al ser humano no le demos fecha. Avanzó el tiempo, mis hermanos, y el Señor quiso comprobarlo una vez más. Y ahora nos encontramos con un problema de cautiverio que le ocurrió a Israel, a los judíos. Este problema de cautiverio fue bastante, digamos, profetizado por Ezequiel, por Jeremías. Isaías también habló un poco sobre esto. Y efectivamente llegó el cautiverio. Lo interesante era que el cautiverio decía que serían 70 años. Así lo declaró el profeta Jeremías. 70 años. Luego les voy a mostrar la cita. Hermanos, fueron llevados los judíos a Babilonia 70 años. Cuando estaban finalizando esos 70 años, es decir, faltaban unos 12 años, el profeta Daniel, que está muy pendiente de la fecha, él anhela de todo corazón que su pueblo vuelva a Jerusalén, porque Daniel es una persona que se interesa mucho por la verdad y Daniel quiere que la verdad se restablezca. ¿Sí? Daniel quiere que la verdad se restablezca. Y mis hermanos queridos, Daniel anhela regresar a Jerusalén con su pueblo. Pero faltando unos 12 años, Daniel recibe una visión que lo impresionó de manera muy negativamente. Y es, mis hermanos queridos, la visión de Daniel 8, del famoso cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, mis hermanos, que Daniel lo identifica como un poder, está haciendo estragos contra la verdad, contra los fieles, está pisoteando las grandes verdades que el cielo le ha otorgado a la raza humana. Y entonces Daniel, en su desesperación, escucha que un ser celestial, sería bueno que lo leyésemos si tiene allí su Biblia, en Daniel 8, versículo 13. Daniel 8:13. Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteado? Miren esta pregunta, ¿hasta cuándo durará? Porque este poder está haciendo estragos contra el pueblo de Dios, contra el cielo, contra la verdad. Y viene la respuesta en el versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Esta expresión hasta 2300 tardes Daniel no la entendió de manera literal, la entendió de manera simbólica.
La purificación del santuario, Daniel lo entiende, hermanos, que se refiere al santuario de Jerusalén. Entonces Daniel ahora hace el cálculo. 2300 días o tardes y mañana significa 2300 años. ¡Wow! Solo hasta 2300 años nosotros vamos a poder volver a Jerusalén para reedificar otra vez el santuario y que éste sea purificado y seguir nuevamente con nuestras funciones de culto. 2300 años. Oh, mis hermanos queridos, es necesario entonces decirles a ustedes que Daniel, al entender esto de manera literal, dice el versículo 27 de Daniel 8, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Muy bien, hermano. Daniel tenía en memoria que eran 70 años, faltaban 12 años, pero ahora la visión que él ve le dice que faltan 2300 años. Esto no lo entendió Daniel de manera literal, porque si Daniel lo hubiese entendido de manera literal, 2300 años equivalen, mis hermanos, a cerca de 8 años. 2300 días equivalen cerca de 8 años. Si Daniel lo hubiese entendido de esta manera, Daniel lo hubiera celebrado en el momento. Hubiera llamado allí a sus conciudadanos cercanos y le hubiese dicho, por favor, celebremos, no faltan 12 años. El profeta Jeremías de pronto se confundió en unos 5 o 4 años. Faltan realmente 8. Pero Daniel fue muy triste, espantado, porque él entendió que faltaban 2300 años. Es en ese contexto donde Daniel tiene la oración de Daniel 9. Daniel 9 es una oración espectacular hasta el versículo 19. Daniel confiesa su pecado, Daniel dice que han fallado, Daniel dice, Señor, por tu gran misericordia y por tu justicia, por favor, perdona. Hermanos, y saben ustedes, en medio de esa oración, entonces en el cielo se determina que una respuesta y la explicación al profeta Daniel. Nosotros encontramos allí en Daniel capítulo 9, versículo 15. Vamos a leerlo. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Mis hermanos queridos, el tiempo está corriendo rápidamente, pero lo que le quiero decir es que cuando Daniel empieza a orar, del cielo se emite una orden para que Daniel comprenda que no faltaban 2300 años, que esa era una profecía más larga, pero que para el pueblo judío habían 70 semanas, como lo explica el versículo 24 de Daniel 9. Y Daniel entonces entendió, él tuvo tremendo alivio porque no le faltaba a su pueblo 2300 años, sino 70 semanas. 70 semanas, una semana tiene 7 días, ¿verdad? Y si son 70 semanas, son 490 días. Y si eso es en un concepto o en un contexto simbólico y profético, eran 490 años. Y el ángel explica a Daniel, desde que se dé la orden para reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 70 semanas. Ah, Daniel ya entendió. ¿Por qué menciono esto? Porque si alguien, hermanos, conocía muy bien el tiempo de la venida de Jesús, del nacimiento de Jesús, debían ser los judíos. Pregunta, ¿funcionó esta fecha? ¿Funcionó este dato para los judíos? Precisamente que no.
hermanos. No funciona la fecha. Cuando Jesús nació en Jerusalén o allí en Judea, la gente ni siquiera sabía, hermano, no entendía. Los únicos que medio entendieron fueron por allá unos sabios que venían de Oriente. Ellos le llamó la atención una estrella distinta. Ellos estudiaban la astronomía, dice, pero esta estrella es como algo extraño, no es normal que esté allí. Y empezaron a averiguar y averiguar, hermano, y todo coincidió con su venida allí a Jerusalén. Y le preguntaron a Herodes, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? Y ustedes saben la historia que hay detrás de eso, ¿verdad? No funcionó. Bien, hermano. Es una evidencia más que no funciona fecha para los seres humanos. No funciona fecha. Así que por eso el Señor no determinó una fecha para su venida. Sin embargo, dio una clave, que quiero enfocarme en esto para ir de pronto cerrando en esta hora. No funcionó esta clave. Pero volvamos otra vez a San Mateo capítulo 24, versículo 15. San Mateo 24, 15 nos dice el Señor, hermano. Cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Esta fue la clave, cuando vean la abominación desoladora. Por fortuna, hermanos, y para nosotros comprenderlo más, porque de pronto a veces no entendemos qué es abominación desoladora, el Señor usó a otro escritor para que lo explicara un poco más claro. Y es allí donde nos encontramos con el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 20. Mire, aquí está el mismo contexto. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cómo es, hermanos? Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿sí? Sabed entonces que su destrucción, ¿a qué? Ha llegado. Y sigue diciendo el 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Fueron las mismas palabras de Jesús. Ahora entonces entendemos qué es abominación desoladora. Permítame en un momento hablarles un poco de historia. Nerón, mis hermanos queridos, por allá por el año 56, que empezó allí su gobierno, su mandato como emperador romano, fue un hombre bastante difícil. Empezó a hacerle la vida imposible a las naciones que tenían un culto distinto al del imperio. Y por supuesto allí entraron los judíos. Y como para subyugarlos, empezó a pedir que en Jerusalén se le rindiera culto al emperador. Los judíos, hermanos, en vista de esta coerción, de esta presión tan fuerte, empezaron entonces un poco a hacer lo que estaba pidiendo el emperador. Pero ellos decidieron por allá para el año 65 o 66 no volver a hacerle culto al emperador. Nerón, muy disgustado por como por estas decisiones de los judíos, determina que debe ponerse corrección a los judíos. Y Nerón entonces manda a un general llamado Cestio Galo a que ponga orden en Jerusalén. Hermanos queridos, llegó allí los romanos con 12,000 soldados y rodearon a Jerusalén. Todos dentro de la ciudad, los judíos se encerraron, cerraron puertas. Ese sitio duró algo como una semana. A la semana, de manera misteriosa, los romanos levantaron su campamento, sus tropas, y se fueron. Oh, mis hermanos, dentro de la ciudad se arma un ejército y salen a perseguir a los romanos. Cuando sale el ejército judío, nadie se percató de cerrar puertas, de controlar
a la población que está dentro, porque todos los hombres que pudieron o que fueron convocados al ejército salieron a perseguir a los romanos. Fue el momento cuando los discípulos de Jesús, que para ese entonces eran unos 20,000 entre hombres y mujeres, comprendieron que había llegado la abominación desoladora. Las puertas estaban abiertas de par en par y todos los discípulos de Cristo, mis hermanos, salieron. Nadie los detuvo, nadie les puso coerción o limitó su huida. Salieron huyendo. 20,000 en total, dice la historia. Los judíos, mientras tanto, mataron unos cuantos cientos de romanos, volvieron con un gran botín a Jerusalén, cantando victoria. Pero mis hermanos queridos, en el año 69, unos 3 años más tarde, Nerón volvió a enviar a otro ejército con un general de carácter más firme, a Tito. Este Tito llegó a ser emperador romano. Mandó a Tito, mis hermanos queridos, y llegó exactamente en una época de Pascua. Una época cuando los judíos acostumbraban a venir de lejanas tierras a Jerusalén. Mucha gente había allí aglomerada en Jerusalén y todos ellos fueron sorprendidos allí en Jerusalén. Cerraron las puertas, un sitio que duró 6 meses aproximadamente. La destrucción fue total. Aunque Tito había decidido no destruyan el templo, pero nada detuvo. Se cumplió al pie de la letra lo que Jesús mencionó, no quedará piedra sobre piedra. Lo interesante es que ni un solo cristiano pereció en esa destrucción. Todos mis hermanos atendieron la voz de Cristo Jesús y entonces escaparon con vida. Oh, mis hermanos queridos, si la destrucción de Jerusalén tiene similitud con la destrucción final del planeta, entonces para nosotros, ¿qué será abominación desoladora? De paso, vuelvo a repetir, el no dar la fecha, de que no sepamos la fecha de la venida del Señor Jesucristo, nos mantiene a nosotros en gran expectativa. Y esa expectativa nunca se apaga. Los cristianos del primer siglo vivían con esa expectativa. El apóstol Pablo podía decir, y nosotros los que estemos vivos, los que habremos quedado para la segunda venida del Señor. El apóstol Juan puede decir, sí, Señor Jesús, ven, ven que te esperamos, aleluya. Pedro puede decir, mis hermanos queridos, el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente, no quiere que nadie perezca, pero viene el Señor. Oh, mis hermanos, y todos los cristianos en diferentes épocas de la historia siempre han vivido con esa expectativa. Hoy, cuando han pasado 20 siglos, ¿cómo vivimos? ¿Acaso alguno de ustedes está desanimado? Vaya, no creo que el Señor vaya a venir. Yo no creo que esa sea la experiencia. Por el contrario, hermanos, estamos con una expectativa, está a punto de venir. Y más cuando llegó el año 1844 y se cumplió una profecía maravillosa, que entramos en el fin, en el tiempo del fin. Cristo está a las puertas. Pero hermanos, ¿qué significa la abominación desoladora para nosotros? Porque si hubo una abominación desoladora para los judíos, para nosotros también debe haber una abominación desoladora, que nos indica, que nos da la clave para entender que ha llegado la destrucción. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que ha llegado su destrucción. Oh, mis hermanos, ¿qué es para nosotros la abominación desoladora? Pues bien, el Señor nos bendijo en forma especial con una profeta, ¿verdad? Y aunque hay muchas personas en el ámbito adventista que todavía dudan que Elena White fue profeta, hay otro grupo que tiene claro que Elena White fue profeta. Y ella, hermanos queridos, nos explicó para beneficio nuestro un poco más claro qué es abominación desoladora. Cuando esta abominación desoladora llegue, entendamos, sepamos que ha llegado la destrucción. El cumplimiento de terremotos, de desastres naturales, de hambre, de enfermedades, de guerra, son clave. Pero hay una clave especial, particular, hermanos. Mire lo que dice esta querida profeta
en un libro que se llama Maranata. Ahí podemos encontrar las citas, aunque estas citas vienen de otros libros también, pero les voy a dar Maranata, página 179. Aquí hay 4 cuandos. Dice, cuando esta nación, refiriéndose a Estados Unidos, a través de sus asambleas legislativas promulgue leyes que opriman las conciencias en lo que tiene que ver con la libertad religiosa, imponiendo la observancia del domingo y haciendo uso de un poder opresor en contra de los que guardan el séptimo día, cuando la nación que el Señor proveyó como asilo para sus hijos, a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia, la nación contra la cual durante largos años se ha extendido el brazo protector del omnipotente, y que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la pura religión de Cristo. Cuando esta nación, por medio de sus legisladores, reniegue de los principios del protestantismo y ceda el paso para la apostasía romana que pisotee la ley de Dios, entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado. El cuarto cuando la ley de Dios sea por fin abolida por la legislación humana, entonces la crisis le proporcionará al pueblo de Dios la oportunidad de demostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Y mis hermanos queridos, testimonios para la iglesia, tomo 5, página 434. No queda lejos el momento en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que los cristianos huyeran de Judea, la ascensión al poder de los Estados Unidos con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros la misma señal. Mis hermanos, la abominación desoladora para los judíos fue ver a su ciudad rodeada por ejércitos romanos. La abominación, y fue la clave espectacular para que entendieran que había llegado la destrucción. Oh, mis hermanos, el decreto que imponga el día domingo como día de reposo por la legislación norteamericana será para nosotros una señal que el tiempo de destrucción ha llegado. No dio el Señor la fecha, pero sí nos dio clave. Y hermanos míos, interesante que gran parte del Congreso de los Estados Unidos está de acuerdo con la ley o con el decreto que imponga el domingo como día de reposo, establecido y presionado por la Iglesia popular allí en Estados Unidos y por la cantidad de iglesias protestantes que hay en este país que guardan el domingo. Oh, mis hermanos, interesante que los 9 miembros esto se llama, Corte Suprema. Los 9 miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos están de acuerdo que se decrete el domingo como Día del Señor. Oh, mis queridos, será para nosotros entonces una señal final. No está lejos. Por eso ahora debemos levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Levantemos nuestras cabezas, hermanos, y demos gracias al Señor porque nos ha bendecido con este conocimiento. Pertenecemos a la iglesia que tiene esta verdad. De allí la insistencia del Señor. Vayan y prediquen, vayan y anuncien, vayan y mencionen que el final de la historia está a las puertas. Qué maravilloso que todos nosotros perseveremos hasta el fin y podamos recibir la invitación de parte del Señor de estar con Él por la eternidad. Oh, mis hermanos, Dios nos bendiga. Dios obre en nosotros y nos dé fuerzas para llegar sanos y salvos a la Canaán celestial. Que nada ni nadie aparte nuestro pie ni a diestra ni a siniestra, sino que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de la vida eterna. Dios nos guarde. Un feliz sábado para todos. Gracias, pastor, por el mensaje. Amén. Amén, Pastor Gaviria. Gracias por la
por la oportunidad que nos dio. Bueno, yo también vengo apenas llegando, salí de la reunión que les tenía y volví aquí. Hermana, el pastor, vamos a tener el himno y nos termina usted con la oración. Ok. Bueno, vamos a finalizar cantando el himno 183. No me olvidé de ti. Muy bien, mis hermanos, por favor, inclinemos el rostro una vez más. Señor, tú eres bondadoso, mi Dios, al darnos tanto conocimiento de tu palabra. Tu palabra nos permite ubicarnos en el tiempo. Tu palabra permite ubicarnos en la época. Tu palabra, Señor, nos permite saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos del más grande evento del cual este mundo haya participado. Han habido eventos muy significativos y trascendentales para la historia de este planeta. Uno de ellos, Señor, fue el momento de su creación. Otro tuvo que ver con el diluvio. Trascendental fue ese momento. Otro tuvo que ver con el nacimiento del Mesías,
del Redentor prometido en la historia de este planeta. Y otro tendrá que ver con tu segunda venida, Señor, con gran majestad y poder. Ese será la corona de los eventos. Será el evento más trascendental. Ningún ser humano podrá evadir este momento. El mundo no volverá a ser igual a partir de ese momento. Ese momento será tan trascendental que allí se determinará quién vivirá contigo por los siglos de los siglos. Y se determinará entonces quién quedará perdido eternamente. Oh Señor, al bendecirnos con tanto conocimiento, impúlsanos a vivir de acuerdo a este ideal. Impúlsanos, Señor, a buscarte de todo corazón, a desarrollar una fe viva, una fe que se sostenga firme en medio de cualquier situación y que podamos, Señor, compartir esta verdad con otros. Yo te pido una bendición muy especial por tu iglesia a nivel del mundo, pero también en forma especial por la congregación de Rosales. Señor, también tienen deseo de volverse a congregar. También tienen preocupaciones por la situación que vive el mundo. También, Señor, quieren cumplir con tu misión. También, querido Padre, quieren representarte fielmente en este mundo. Obra, Señor, para que esta congregación se goce en caminar de tu mano. Que te busque a ti en primer lugar y que las demás cosas las vean llegar como añadidura. Acompáñanos. Bendice la salud de cada uno de mis hermanos, la salud física, la salud mental. Bendice los recursos que cada hermano tiene, Señor, para que estos recursos alcancen para cada necesidad, para cada compromiso. Bendice los hogares, bendice los trabajos en los cuales se desempeñan mis hermanos. Bendice, Padre querido, el conocimiento que tienen. Gracias, Señor, por todo y porque tú obras para el bien de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.